Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo: tanta vida y jamás, tantos años y siempre mi semana. César Vallejo, una figura cumbre de la literatura universal, irrumpió en el panorama poético a principios del siglo XX con Los Heraldos Negros 1919, obra que ya anunciaba su profunda sensibilidad y su diálogo con el dolor existencial. Su voz se consolidó con el audaz Tríos 1922, un hito de la vanguardia que revolucionó el idioma español al fragmentar la sintaxis y abordar temas íntimos. El poeta pasó gran parte de su vida en Europa, especialmente en París, donde su compromiso político se intensificó, resultando en su magistral obra póstuma Poemas Humanus, una meditación sobre el sufrimiento colectivo. Y España, aparta de mí este cáliz, su desgarrador lamento por la Guerra Civil Española. Vallejo no solo fue un poeta, fue el sentimiento de un continente hecho palabra. Buenas noches con todo el público presente. Soy Deniluz Dulanto Castillo y hoy analizaremos el cuento Los 2 horas, escrito por el gran autor peruano César Vallejo, una de las voces más importantes en la literatura latinoamericana. Y recuerden, la lectura es el viaje para los que no pueden tomar un tren, escrito por Francis de Croix. Reading is the journey of those who cannot take a train. Acompáñenme a abrir esta puerta del mundo literario y ver lo que los 2 horas tienen para enseñarnos. Empecemos. Ahora les voy a contar un poco sobre César Vallejo. Él nació en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Fue un poeta, narrador y periodista, que llegó a convertirse en uno de los más grandes escritores del siglo XX. Estudió en la Universidad de Trujillo, luego se trasladó a Europa, donde vivió gran parte de su vida. Entre sus obras más conocidas están Los Heraldos Negros y Trilce. Vallejo dio su último suspiro en París, el 15 de abril de 1938. Los 2 horas es un cuento publicado por César Vallejo en 1924. Pertenece al periodo en que Vallejo regresa a su querido pueblo Santiago de Chuco, después de una difícil situación marcada en conflictos, injusticias, identidad, reflexiones sobre la identidad y la conducción humana. En el reflejo del cuento, Vallejo se inspira también en el rural andino y su propia experiencia. Mi nombre es Neiro Alessandro Barca Guerrero y voy a describir 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder presentes en el cuento. Bueno, en el cuento Los 2 horas aparecen varias escenas donde nos muestra la discriminación y el rechazo hacia los pueblos indígenas. En la primera escena se ve cuando los 2 horas llegan al pueblo. La gente los mira con desprecio solo por ser indígenas. Desde el inicio se nota que los tratan como si no valieran lo mismo que los demás. Otra escena importante es cuando muestran la pobreza en la que viven. Acá Vallejo describe su ropa gastada, su cansancio y su forma de hablar, dejando en claro que vienen de una realidad dura y con muy pocas oportunidades. Finalmente, la última escena, que muestra el rechazo total de la comunidad, que cuando ocurre un problema los acusan, sin escuchar su versión, solo por ser indígenas y pobres. Esta escena nos muestra claramente cómo los prejuicios pueden llevar a una injusticia terrible. Moriré en París con aguacero, un día del cual yo tengo el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me han puesto a la mala. Jamás como hoy he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le han pegado
sin que él les haga nada. Le han dado duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los húmedos huesos, la soledad, la lluvia, los caminos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más tierno y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda a la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan en la puerta del horno se nos quema, y el hombre pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El caso actual muestra que muchas comunidades indígenas en el Perú siguen enfrentando discriminación, pobreza y un acceso ilimitado a educación, salud y justicia. Esto refleja lo que ocurre en Los 2 Horas, donde los personajes son rechazados y acusados injustamente por su origen. La problemática se relaciona con el ODS 10, que busca reducir desigualdad, y con el ODS 16, que promueve justicia e instituciones que no discriminen. Ambos objetivos evidencian la necesidad de garantizar un trato igualitario y respetuoso hacia los pueblos indígenas. En conclusión, el cuento nos enseña que la discriminación hacia los pueblos indígenas no es un problema del pasado, sino una realidad que aún persiste. A través de la historia entendemos cómo el perjuicio, la pobreza y la falta de empatía afectan la dignidad humana, y nuestra sociedad necesita aprender a valorar la diversidad cultural, reconocer la igualdad entre todas las personas y establecer instituciones más justas, tal como lo plantean la ODS 10 y 16. Y pues bueno, invitamos al público a reflexionar y cuestionar las actitudes discriminatorias que aún existen y promover un país donde las culturas sean respetadas y escuchadas. Bueno, eso sería todo por mi grupo y bueno, nos veremos en nuestro siguiente video.